Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor por visitarnos a través de la música y los cantos. Amén. Voy a pedirle, hermanos, que me ayude a ir a la Biblia. Vamos a leer el pasaje y luego oramos. El título del mensaje es Convicciones para la iglesia de hoy. Si tiene ahí donde anotar, escriba Convicciones para la iglesia de hoy. Y el pasaje está en 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 14 en adelante. Primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 14 al 16. Cuando lo tengan me dan un amén. Dice así el apóstol Pablo a Timoteo: te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y dice también el versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia, Señor, en este lugar que es la iglesia. La iglesia no es este templo físico. La iglesia somos todos nosotros que venimos a reunirnos cada domingo para encontrarnos contigo. Aquí estamos, Señor, ávidos de recibir la bendición de tu palabra, Padre. Gracias por estar en medio de nosotros, por estos himnos, por estos cánticos, por esta adoración que hemos tenido, por el tiempo de ministración. Gracias por los diezmos, las ofrendas. Y ahora, Señor, bendícenos con tu palabra. Abre los cielos, o mantén abiertos los cielos en esta parte también, Señor, y derrama tu bendición sobre nuestras vidas. Padre, gracias por lo que nos vas a dar en este día. Te pedimos que sea de bendición para nuestras vidas, Señor, y que podamos enarbolar, Señor, el ministerio que nos has dado, Señor, de cuidar, Señor, el mensaje de tu evangelio eterno que has puesto a cada uno de nosotros, Señor, como guardianes, Señor, en este mundo. Gracias por tu palabra. Señor, reprende a Satanás y a toda la hueste de maldad y toda oposición del infierno, Señor, sea parada en este momento, Señor, para que el poder de tu Espíritu y la libertad que da y el denuedo que viene a los que predican tu palabra, Señor, venga en este momento sobre este servidor, para que todos seamos bendecidos y edificados para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Decía el apóstol Pablo, hermano, expresando, compartiéndonos una de sus grandes convicciones, porque recibo testimonio del Espíritu Santo, decía San Pablo, de que en Jerusalén me esperan prisiones y me esperan persecuciones. Pero decía él: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, de llevar el evangelio de la gracia a todas las naciones. Qué preciosa convicción. Qué bueno, hermano, es que nosotros como hijos de Dios nos movamos en esta vida con las convicciones que están en la palabra de Dios para nuestra vida, y no convicciones humanas, y no convicciones dadas por los hombres, y no palabras basadas en sabiduría humana, sino, hermanos, palabras basadas en el poder de Dios que nos ha dejado en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Este pasaje, hermanos, que hemos leído, el apóstol Pablo motiva a Timoteo a que se conduzca en la iglesia, que somos todos nosotros, la iglesia de Dios, como debe ser. Y dice San Pablo que la iglesia es la casa del Dios viviente, o sea que Dios vive en medio de todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando venimos a este lugar, hermanos, el Señor nos está esperando con sus brazos de amor para recibirnos, con un abrazo, con un beso, para llenarnos de su bendición y su amor y despacharnos, hermanos, de este lugar llenos. ¿Cuántos están llenos ahorita del Señor? Bueno, viene la palabra también. Pero, hermanos, dice que la iglesia, dice San Pablo,
a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna es lo que sostiene toda la armadura y el baluarte es el fundamento que sostiene todo el edificio. Así es que nosotros sostenemos algo, hermano, algo muy valioso. Nosotros sostenemos algo de mucho valor, que es, hermanos, a Cristo. A como dice aquel canto, a Cristo levantamos, a su Cristo levantamos. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando mis hijos estaban pequeños, les cantaba una cancioncita, un himno para niños. Y hoy que Dios me ha dado otro niño otra vez, porque ya mis hijos están grandes, ¿verdad? Ya universitarios y todo. Pero Dios me dio un chiquito, como ya les he contado. Así es que me ha tocado cantarle también a él los himnos. Pero había un himno que me llamaba la atención y que al niño le gustaba. Y si ustedes se acuerdan, hermanos, si sus papás los arrullaban y los dormían con eso, porque la mayoría de ustedes, ¿verdad? El Señor los arrulló con esos cantos cristianos. Decía algo así como: en mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. ¿Se acuerdan? En mi corazón hay banderas de amor, que Cristo ya vive en mí. Pero la parte que le gustaba al niño es cuando dice: álzala más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Álzala más arriba, que todos vean que Cristo ya vive en mi corazón. Eso así decía ese canto. Y querido hermano, casualmente este pasaje que el apóstol Pablo nos comparte por el Espíritu Santo y que lo escribió en esa hermosa carta a Timoteo, es como una bandera que la iglesia debe mantener en alto. Y ahorita que vamos comenzando el año 2019, hermano, es apropiado tener bien claro cuáles van a ser las convicciones por las cuales nosotros nos vamos a mover ahora, mañana y todos los días. Vienen elecciones, viene la nueva presidencia para el país, pero usted no se mueve por esos valores. Usted se mueve, hermano, por el reino de Dios que está en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que determina su vida. Esa bandera es la que tiene que levantar en alto. Esa es la bandera que usted tiene que ondear, y no otras banderas, hermano, sino la bandera de Cristo. Y hermanos, este pasaje es un hermoso himno antiguo que los apóstoles entonaban. Y Dios se inspiró al Espíritu Santo, porque el himno casualmente, no casualmente, sino por el Espíritu Santo, contiene grandes verdades. Y dice, hermanos, que indiscutiblemente, dice San Pablo, grande es el misterio de la piedad. Cuando el apóstol Pablo habla de misterio, usted sabe, en la palabra de Dios, son, hermanos, conocimiento que estaba escondido para todos. En toda la era del Antiguo Testamento nadie, hermanos, sabía estas cosas. Más o menos tenían ideas. Había una sombra, una figura, pero no lo palpaban. El apóstol Pablo entonces, a través de todas sus cartas, nos hace ver los diferentes misterios que el Señor ha revelado. Y este es uno de los misterios preciosos: el ministerio de la piedad, el ministerio de Cristo, el misterio de Cristo, el misterio de nuestra fe, como está en el versículo 9 en este mismo capítulo. Y comienza diciendo, hermanos, que grande es este misterio que Dios revela a los pequeños. Decía el Señor, inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo estaba en él. Y decía: Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los pequeños, de los intelectuales y de los sabios, y las revelaste a los pequeñuelos. Así ha sido. El Señor, hermano, ha escondido estas cosas, y los grandes sabios, los hombres de la NASA, los hombres de gran inteligencia, de sabiduría, los grandes griegos de la historia que muchos de ustedes admiran, todos ellos nunca tuvieron este conocimiento. Este conocimiento Dios lo guardó. Ni aún los profetas que Dios usó y los ungió con el Espíritu Santo para que dieran preciosos mensajes, no tuvieron la claridad de esto. Pero Dios se lo reveló a los apóstoles, y entre ellos al apóstol Pablo. El mismo Señor Jesús reveló muchos misterios a través de sus parábolas. Pero aquí, hermanos, está hablándonos de una verdad, o de unas verdades y convicciones que sirven a nuestra vida. ¿Cómo?
Bueno, veamos una por una. Son 6, probablemente no las terminemos de ver, pero veamos hasta dónde el tiempo nos alcanza. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El primero, Dios fue manifestado en carne. Pero hermanos, si eso ya lo sabemos, que Jesús se hizo carne. Sí, pero al parecer, hermanos, no logramos apreciar nosotros cuál es la importancia, la trascendencia que esa verdad tiene para nuestras vidas. Sí, Dios fue manifestado en carne y fue anunciado, hermanos, del Antiguo Testamento por los apóstoles, por los profetas. Y el profeta Isaías decía: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero hermanos, ¿cómo es que eso se revela en el Nuevo Testamento? Bueno, el ángel se le aparece a la Virgen María y le hace la anunciación. Pero María le responde: oiga, como es un misterio, ¿y cómo será esto?, le dice ella, porque yo no conozco varón. Pues sí, es un misterio, porque una virgen no puede tener un hijo. Hasta que se une con un varón puede quedar embarazada, concebir y tener un hijo. Era un misterio. Pero aquí, hermanos, el ángel Gabriel se lo dice claramente a María, que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella y que iba a engendrar en ella a este varón, y que el nombre de él iba a ser Jesús, y que iba a ser el Salvador de sus hermanos y de su pueblo. Este era el momento, hermanos, de la concepción. Pero luego vino el nacimiento, ¿verdad? Y Dios se hizo carne. Pero eso, hermanos, ¿en qué puede, hermanos, tocar nuestras vidas? Bueno, me gustaría que viera, porque no tenemos tiempo, rápidamente, ahí en 1 Timoteo siempre, en el capítulo 1, versículos del 12 en adelante. Miren la importancia que el apóstol le da a este misterio precioso que es la encarnación de Cristo. Dice Pablo: doy gracias a Dios, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, ¿cómo? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Oiga esto: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundantemente con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y esto le llamo yo la atención, hermanos. Dice San Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo quiero, hermano, que tome en cuenta cómo el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos da esta cita preciosa. Algo que usted ya sabe y que puede parecer trillado, pero hermanos, nosotros la iglesia todavía como que no estamos, hermanos, digiriendo, como que no estamos deleitándonos en estas verdades, y nos parecen cosas que ya pasaron en nuestra vida y que no merecen, hermanos, tenerlas presentes. Pero el Espíritu Santo opina diferente a ti y a mí. El Espíritu Santo dice: palabra digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Amén. Hay otra versión que dice que Cristo Jesús vino al mundo pecadores a salvar. Une la palabra mundo con pecadores. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, vino al mundo pecadores a salvar. Porque la condición en la que estaba el hombre, hermano, era muerto espiritualmente. Era muerto y Él tuvo que venir. Pero hermano, esto no nos impresiona tanto. Pues yo quiero decirle, hermano, que si usted tomara conciencia de dónde estaba Cristo antes de que se encarnara, que pensar un poco en su preexistencia, como dice Juan en el capítulo 1:1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por Él fueron creadas todas las cosas. El Padre y el Hijo estaban juntos creando todas las cosas en toda su gloria, en toda su majestad. Él abandonó esa posición, hermano, para venir a meterse a una categoría de seres bajo maldición. ¿Cómo podemos ilustrar esto, hermano? Bien, no es muy fácil, pero si podemos dar alguna idea, es como que alguien
de las mejores realezas del mundo. Quizás pudiéramos citar del Reino Unido de Gran Bretaña, que viniera alguien, la reina Isabel del Reino Unido de Gran Bretaña, y viniera aquí a El Salvador. Y ella dice: yo quiero que me metan en una Bartolina de la PNC y quiero comer con los que están ahí. Hermano, ¿sabe usted que las Bartolinas de la PNC están hechas para que quepan 40, 30 personas, 40 humanamente? Pero hermanos, ahí están más de 200 personas en algunas de esas Bartolinas. Ahí comen, ahí duermen, ahí hacen todas sus cosas. Tienen que hacer, hermanos, grandes hazañas para sobrevivir. Algunos duermen de lado, otros duermen de pie, otros, es algo tremendo. Pero hermanos, imagina usted que esta realeza venga y entre ahí y con ellos coma y con ellos beba y con ellos conviva. Hermano, eso es una pequeña idea de lo que nuestro gran rey hizo por nosotros y que nosotros no apreciamos porque lo vemos como algo bueno. Tenía que hacerse. No, no tenía que hacerse. Era el amor de Dios por nosotros. Él se hizo por nosotros pecado para hacerlo a usted justo, para que usted disfrute los domingos, para que usted cante, para que usted le alabe, para que usted tenga una familia digna, para que usted tenga una vida honrosa, porque Él pagó, Él se humilló, siendo Dios se humilló. Y el apóstol Pablo lo escribe aquí, y lo primero que dice, que Cristo Jesús vino de allá al mundo a pecadores salvar. Pecadores a salvar vino mi Cristo. Y usa una palabra bien especial y dice pecadores. Hermano, para un ex fariseo decir pecadores era un poco diferente a cualquier otra persona. Porque si usted se acuerda, hermanos, para los fariseos solo había dos mundos: los pecadores, que eran los publicanos y los pecadores, y los justos, que eran ellos. Solo habían dos mundos. Y entonces, hermano, la connotación pecadores le recuerda a Pablo, hermanos, quién era. Si él quería escribir, inspirado por el Espíritu Santo, para saber realmente cómo era él y cómo debería de considerarse cada uno de nosotros pecadores, el Espíritu Santo escogió a Pablo para escribir pecadores. ¿Por qué? Porque cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, ¿qué decían los fariseos? A los pecadores recibe y come con ellos. Si es un comilón y bebedor de vino, que come y bebe con los publicanos y los pecadores. Y cuando llegó a la casa de Simeón, ¿se acuerda? El fariseo, el hombre con su gran justicia propia decía: este si realmente fuera profeta o fuera un hombre de Dios, sabría qué mujer es la que está viniendo a enjugarle sus pies y sus cabellos y a secárselos. ¿Por qué? Porque ellos tenían a los demás por pecadores. Aquí Pablo dice pecadores a salvar, y dice de los cuales yo soy el primero. Si Pablo, hermano, dice yo soy el primero, ¿a dónde quedamos usted y yo? Si Pablo tenía la costumbre sana, espiritual, de decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Dónde queda usted y yo? Si Pablo decía que era miserable, ¿a dónde queda usted? Si Pablo decía que de todos los santos era él el menos, que de todos los santos era el menor, el más pequeño de todos los santos. Si Pablo decía que de los apóstoles él era indigno de ser apóstol porque persiguió a la iglesia. Pablo, hermanos, entra, y eso es la verdad que Dios nos quiere enseñar aquí a través de esta palabra, de que Cristo se encarnó para salvar a gente de la categoría suya y mía. Pablo, en el contexto, ustedes cuando lo vea en su casa, porque no tenemos tiempo, es un hombre que dice pecadores a salvar, pero en el contexto nos está diciendo quién era él. Dice él: yo fui aquel que cuando la iglesia nació, que cuando la iglesia recién nació, recién se dio a luz a la iglesia, yo estaba ahí estrangulándola. Y estuve a punto de acabar con ella.
si no se me hubiera aparecido en el camino el Dios de gloria, el Señor de gloria, para decirme: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Pablo, hermano, estuvo a punto de acabar con la iglesia desde sus inicios. Pudo haber tenido éxito, pero Dios no se lo permitió, porque Dios tenía otros planes para la iglesia y para Pablo. Y dice Ananías, el Señor le dice a Ananías: porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre y mi evangelio en presencia de los gentiles, de los reyes, de mi pueblo. Hermanos, este hombre sabe lo que está hablando, sabe que está diciendo pecadores a salvar. ¿Cuántos pecadores habemos aquí hoy? Levante la mano. El que no levanta la mano, nos vemos a la salida, como dice mi pastor. El pastor Javier el día miércoles está dando los estudios sobre el Sermón del Monte. No se lo pierda, venga, no se pierda esa bendición. El pastor ha estado enseñando cómo debemos llorar nuestra miseria y nuestro pecado, pero la iglesia no lo hace. La iglesia debería saltar de alegría y de gozo y llorar por lo que le hemos fallado al Señor y por lo que le seguimos fallando, pero no le damos importancia. De tal manera, hermanos, que la primera enseñanza de esto es que nosotros no debemos considerarnos justos. Si Pablo decía, hermano, que era el primero de los pecadores, porque estuvo a punto de acabar con la iglesia cuando era una bebita, hermanos, ¿dónde quedamos nosotros? Pero también, hermanos, en segundo lugar, es importante otra enseñanza, que si bien el Señor, hermano, nos ha salvado, es para que salvemos a otros, que con la misma miseria que nosotros estábamos, así está su papá, su mamá, su vecina, su compañera de atrás o la de adelante. Y Jesucristo, hermanos, se encarnó para pecadores salvar. Yo no sé, hermanos, pero en la madrugada el Señor me hablaba y me decía que hay aquí o fuera de aquí, pero Dios está hablándole, que hay un hombre que tiene el problema de alcoholismo grave, pero llega a su casa y maltrata y golpea a su esposa y la toma por el cuello. Yo no sé quién es, pero el Señor me dijo que le dijera que Él vino a salvar a pecadores como Él y que Él lo perdona, que nadie le puede ayudar en ese problema, solo Él, solo Cristo Jesús, porque Él se encarnó para salvar personas como esa. Porque esta persona se veía que decía: yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar ni la bebida, ni puedo dejar de ser violento con mi esposa y con mis hijos. Pero quiero decirle que Jesús dice que Él sí puede cambiarte, Él sí puede cambiar tu corazón, Él sí puede transformarte. Hermanos, por años estuvimos orando aquí con una familia de la iglesia, porque había un hermano, porque era una familia grande. Imagínense esa familia grande de 5, 6, 7 hermanos. Y uno de ellos, hermanos, era pero tremendamente, hermano, entregado a los vicios y al licor, principalmente al licor. Y por años estuvimos orando. Y déjeme decirle, hermano, que de repente, después de tanta oración y clamor, Dios lo tocó. Dios lo tocó. Y si está por aquí ese hermano, me gustaría que levantara la mano, porque el Señor, como el viento, cayó sobre él y lo levantó y le quitó el vicio de un solo tajo. Y ahora está aquí en la casa de Dios, deleitándose y sirviendo con su esposa. ¿Cuántos dicen amén y cuántos dan gloria a Dios que el Señor puede hacer grandes cosas? Hermanos, en segundo lugar, dice que Dios fue manifestado en carne, pero también dice fue justificado en el Espíritu. Hermanos, el Señor fue justificado en el Espíritu desde que nació. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dio testimonio de que era el Hijo de Dios que venía. Hermanos, si a la tierra no viene el Hijo de Dios, usted y yo estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios mandó a Dios. Dios mandó a Dios. No mandó a ninguno creado por Él, alguien que pudiera servir para esto. Dios mandó a lo mejor que Él tenía, a su Hijo. Él mandó a su Hijo, que es Dios. Por eso es que es justificado en el Espíritu,
Porque nadie puede hacer el oficio de Cristo. Nadie, ni Mahoma, ni Confucio, ni Buda, ni los que están allá en las montañas del Himalaya, que se ven justos y se portan bien y no hacen daño a nadie. Ninguno de ellos puede. Solo Cristo fue justificado por el Espíritu para dar testimonio de que hay salvación para la humanidad, que no todo está perdido. Hermano, fue justificado desde su nacimiento. Desde que era un niño se dio testimonio el Espíritu Santo. Cuando tenía unos 8 días, lo llevaron al templo a presentarlo. Y dice que apareció Simeón y lo recibió. Él estaba esperando. Y cuando lo tuvo en sus brazos, el Señor, ya me puedes despedir y llevarme en paz, porque han visto mis ojos la salvación de Israel y luz para salvación a los gentiles que somos nosotros. Y el Espíritu Santo dice a través de Juan el Bautista, allá en Juan 1:29, que él da testimonio que él vio. Porque el Espíritu le había dicho a Juan el Bautista: aquel sobre el cual el Espíritu viene sobre él y permanece en él, ese es el Hijo de Dios. Así es que cuando lo ve venir, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero usted oye estas palabras y no se emociona, no se conmueve, porque por años la escuchó allá en la religión tradicional: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero quiero decirle, hermano, que Juan, si estuviéramos con él a la expectativa, veríamos que él es aquel a quien él señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así, hermanos, se dio testimonio durante su ministerio. Me gustaría que leyéramos Hechos capítulo 10 versículo 38. Vaya, corra conmigo. Fue justificado en el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Mire por favor Hechos 10:38. Cuando lo tenga me da un amén. Y corra porque el tiempo se nos termina. Dice Hechos capítulo 10 versículo 38. Amén. Todavía están ojeando ahí. Vengan los martes y los miércoles, ya van a dejar de ojear, rapidito los van a hallar con nuestro pastor Francisco y nuestro pastor Javier. Venga, iglesia, los martes, venga los miércoles, en el nombre del Señor se lo digo. Venga y vaya a la célula siempre, vaya al life group, esté empapado de Dios, esté lleno de Dios, esté, hermano, absorbido por las cosas de Dios, esté lleno, esté saturado de las cosas de Dios, porque Cristo viene. Cristo viene, hermano, y usted es bueno que usted y yo estemos agarrados del Señor. Dice versículo 38, como Dios, dice el apóstol Pedro, ungió, dice Pedro, con el Espíritu Santo. Bueno, leamos desde el 37. Desde el 37, y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿A quién? A Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por eso es que dice allá en Lucas capítulo 4: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. ¿Para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, para darle a usted y a mí una vida nueva. Pero ustedes no se alegran, ustedes no se emocionan de que Cristo, hermanos, se dio testimonio de que era el Hijo de Dios. Y aún en la cruz se dio testimonio que era el Hijo de Dios. Cuando lo atravesaron con sus manos y sus pies con sus clavos y la lanza en su costado, reventó el corazón y salió agua y sangre, y se da testimonio de él. Y dice el centurión que estaba ahí a los pies de la cruz: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Pero lo más poderoso, hermanos, está, vea conmigo por favor, en Romanos capítulo 1, corra, Romanos 1. Romanos capítulo 1 dice: ¿lo tiene? Romanos 1. Pablo dice:
siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, como dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Oiga esto, según la carne era del linaje de David, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Cuando Cristo fue resucitado de entre los muertos, hermano, no se emocionan, ¿verdad? Solo yo soy el loco gritón emocionado aquí. Él fue el Hijo de Dios y fue, hermanos, constatado y fue verificado que era el Hijo de Dios. Óigame bien, cuando resucitó de los muertos para nunca morir y vivir para siempre, y para que todos los que han creído en Él sigan su mismo camino. Si Él resucitó y va a vivir para siempre, si Dios permite que nosotros abandonemos este cuerpo y muramos, un día vamos a resucitar para nunca morir y vivir para siempre. Amén. Gloria a Dios. Dele una gloria a Dios. Alégrese. Y ahora va a entender, hermanos, que por sus llagas fuimos curados. Allá dice el apóstol, el profeta en el Antiguo Testamento, y el apóstol Pedro aquí dice que por sus llagas fuimos curados. Pues sí. ¿Y por qué otras llagas, pues? Si no hay otras llagas que curen. Él es Cristo, las primicias, el primero que resucitó, el primero de su estirpe. Y después vamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero mientras estemos en la tierra, tenemos esas manos horadadas, esas manos perforadas, las tenemos para bendición y sanidad de nuestra casa, de nuestra familia y de nuestra descendencia. ¿Cuántos se benefician de las manos de Cristo? ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se alegran por tener esa bendición? Que por su llaga fuimos curados. Hermanos, quiero compartirles este testimonio. El día jueves de la semana pasada tuvo un bebé, una compañera de trabajo de mi esposa, de 29 años, eso era su primer bebé. Un niño, le puso por nombre Lucas, pero solo lo tuvo y al niño lo mandaron a una cuna especial y ella se quedó, hermano, hemorragia tras hemorragia, tras hemorragia, tras hemorragia, porque había un tumor ahí, un fibroma terrible. Y mi esposa logró contactarse con una ex compañera de ella de colegio, que casualmente, entre comillas, estaba a cargo de la compañera de ella. Y le dijo: aquí la tengo, aquí, a mí me la han puesto a mi cargo. Le dijo: ahorita la tenemos en la UCI, pero quiero decirte que no hay esperanza. La hemoglobina ha ido bajando. Necesitamos transfusiones. Para mañana queremos 20 donantes. Y así han estado llegando 20 donantes, casi 20 donantes por día. Y la hemoglobina llegó a 3.5. El fin de semana, el día domingo que estábamos aquí en el tiempo de la alabanza y la adoración, estábamos en ese momento. Y la gloria sea para el Señor, porque los hombres aquí no tenemos nada que ver en estas cosas. Somos simples instrumentos. Pero Dios usó a una gran comunidad orando. Y yo recuerdo cuando estábamos orando aquí, le decía al Señor: levantanos a fulana. Y decía el nombre de ella: Señor, levantanos a fulana. Y hermano, pude ver la gloria de Dios, la luz de la gloria de Dios sobre la cama en ese hospital del Seguro Social, sobre esa muchacha. Y quiero decirle, hermanos, que percibí en mi espíritu que la muerte había llegado ahí. Pero el Señor me decía: yo doblego a la muerte. Y yo vi como el Señor doblegaba el poder de la muerte. Y le decía a ella: Talita Cumi, a ti te digo, levántate. Y yo vi que el Señor levantaba a esa muchacha. Eso fue el domingo aquí en la mañana. Y estuvimos orando todo el fin de semana. El día lunes, pues el día lunes con mi esposa contactándonos en medio de la mañana, a final de la mañana. Y al mediodía me llamó y me dijo: mira, me dijo, llamó la mamá, me dijo, de fulanita, que ya partió, me dijo. Bueno, le dije yo, nosotros hicimos lo que estaba de nuestra parte. Y bueno, vimos que el Señor le levantaba, pero bueno, oremos hoy por la familia y por la mamá.
A la vuelta de unos 5 minutos me llamó y me dijo: los médicos la resucitaron, me dijo. Ustedes no se alegran, pero esa mamá brinca de alegría. Lucas está contento, aunque sea un bebé. Ustedes no se alegran, pero el poder de la resurrección está aquí, en medio de nosotros, hermanos. Quiero decirle, hermanos, que todo lo que el Señor, hermanos, fue recibido, justificado en el Espíritu, también, hermanos, lo ha trasladado a nosotros, los que hemos quedado aquí en la tierra. Porque Él dijo: Padre, yo voy contigo, pero oro por los que me has dado y por los que van a creer después de ellos. Y ese es usted y ese soy yo. Quiero decirle, hermanos, que la hemoglobina se fue hasta lo último y la hermana partió. Pero a la vuelta de unos minutitos aplicaron las técnicas de resurrección y ella volvió. Y déjeme decirle que está bien. La hemoglobina está a 13.5 y va para arriba y va a vivir para contar las maravillas del Señor, para enseñarle a Lucas cómo puede ser un Lucas como el que está en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, eso es lo que Dios tiene para este 2019. Él quiere usarlo a usted. Él quiere que cuando usted clame, cuando usted ore, cuando usted imponga manos en el live room o aquí en la iglesia o en sus compañeros de trabajo, a donde quiera que usted vaya, venga el poder de Dios sobre usted. Y así como estuvo en Cristo, así el Espíritu está sobre la iglesia hoy y hasta que nos lleve a su presencia. Esto no va a cambiar. Justificado en el Espíritu, dice, volviendo a 1 Timoteo. Pero también dice visto de los ángeles. Ay, hermano, ¿y quién no va a saber que fue visto? Pues si fue visto de los ángeles, porque en boca de 2 o más testigos debe constar todo, dice el Señor allá en sus normas. Pues sí, los testigos, hermanos, lo vieron. Gabriel estuvo ahí al momento de anunciar cuando nació, y no eran unos grandes ejércitos celestiales que vieron cuando el Señor Jesús nació, pues, y que estaba ahí en un pesebre. Y cuando comenzó su ministerio, hermano, ahí estuvieron con ellos. Después del ayuno de 40 días, Satanás vino a arremeter contra él y el Señor le dio una estocada, hermano, por la que no volvió por otra. Bueno, la Biblia dice que lo dejó por un momento, pero lo atravesó y eso quedó escrito ahí. Pero después de eso dice que los ángeles le servían. Visto de los ángeles. Esas son las banderas que tenemos que levantar nosotros. Que él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Y fue visto, hermano, en todo su ministerio. Fue visto, hermanos, cuando resucitó. Cuando Cristo resucitó, ¿quiénes estaban ahí? Los ángeles. ¿Y que por qué buscan? Porque busca entre los muertos al que vive. Ya no está aquí. Que no les dijo que iba a resucitar, pues no creyeron. Ahí estamos nosotros. Vamos un poco incrédulos. Y no me estoy burlando de usted, sino lo que quiero es motivarlo y llamarlo a ser creyente y no incrédulo. Como dijo el Señor a Tomás. Tomás le dijo: no, Señor, si no meto mis manos en sus llagas y palpo con mis manos su costado, no creeré. Y era uno de los 12. Y entonces el Señor se le apareció y llegó ahí por Tomás y le dijo: Tomás, Tomás. Y le dijo el Señor estas palabras: pon tu dedo en mi mano y mete tu dedo en mis llagas y mete tu mano en mi costado y cree. No seas incrédulo, sino creyente. Y cuando el Tomás, véalo ahí en la escritura, metió las manos así y metió, así hay varios aquí que quieren tocar ahí. Pues sí, no. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos son los aplaudidos por Dios y amados por Dios. Esos, no meter la mano ahí. El hombre le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Cuántos aquí dicen durante el día, durante la noche, cuando vienen al culto, cuando van al life room, cuando vienen al estudio de semana? ¿Cuántos dicen Señor mío y Dios mío y nunca lo han visto? ¿Cuántos se gozan? Visto de los ángeles. Pero también, hermanos, los ángeles caídos lo vieron.
Cuando el Señor comenzó su ministerio poderoso, dijo: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y empezó el Señor, hermano, a levantar a los enfermos, a echar fuera a los demonios. Y cuando llegó a una sinagoga, uno de los espíritus estaba en un hombre, se levantó y le dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ya sabemos que has venido a atormentarnos antes de tiempo. Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Y el Señor le dijo: vete, sal, cállate, sal fuera de él. Y el espíritu con violencia sacudió al hombre y se fue. También los demonios lo vieron. Aún el mismo Satanás estuvo con él, como veíamos. ¿Por qué? Porque Satanás también era un ángel, un querubín. Allá está en los libros de Isaías y Ezequiel, querubín protector, que el día de tu creación sonaron las músicas y los tamboriles, porque eras hermoso en gran manera, hasta que se halló en ti maldad, y en tu corazón subiste y te engreíste y te enardeciste y te enalteciste y quisiste ser igual que Dios, y por eso fuiste derribado hasta la tierra. Y dice el Señor: yo vi a Satanás caer como un rayo. No se alegren porque los demonios se les sujetan, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Por eso tienes que gozarte. Ay, si el Señor levanta a los enfermos, si el Señor resucita a los muertos, si el Señor echa fuera a los demonios de tu camino, de tu casa, donde sea, no te goces tanto por ellos, sino porque tienes una silla en la gran mesa del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Ese debe ser tu gozo, hermano, visto de los ángeles. Y se nos acabó el tiempo, hermanos. Se nos acabó la peseta. Solo le digo esto, dice la palabra de Dios, que el Señor también fue predicado a los gentiles, y era un misterio que fue anunciado por los profetas Jeremías, Isaías, Ezequiel, y por los libros de la ley, por la ley, que el Señor dijo: y habitaré y andaré en medio de ellos, pero no entendieron. Pero ahora Pablo dice: el misterio ha sido revelado. ¿Cuál misterio? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuántos se gozan? Hermanos, pero si tenemos esa esperanza, si tenemos la esperanza de gloria, ustedes no los veo animados, pero Cristo, hermano, está en usted. ¿Cuántos tienen a Cristo aquí? Esa es la esperanza de gloria. El día que el Señor se manifieste, este templo es de Cristo. Él lo compró con su sangre preciosa. Póngase de pie, cierre sus ojos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque fuiste manifestado en carne, fuiste justificado en el Espíritu, fuiste visto de los ángeles y nos diste gran victoria. Cierre sus ojos para que tu pueblo ya no tema, para que sus hijos ya no teman. Ya no tema, hijo de Dios. Ya no temas, hija de Dios. Porque el Señor, oiga bien, anuló el acta de pecados que contenían los decretos, que te era contraria. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Esa acta de pecado la anuló y la clavó en la cruz. Ya eres perdonada, ya eres perdonado. No le debes nada al Señor, solo tu corazón agradecido por toda la eternidad. Canta conmigo. Levanta tus manos y canta conmigo.